Hebreos 1:1 introduce diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Saben, a lo largo del tiempo el Señor ha utilizado a los profetas para hablar a su pueblo. Nunca el Señor ha dejado a su pueblo sin profetas. Aún en medio de los momentos más oscuros de Israel, el Señor siempre mantuvo el don de profecía de manera vigente. Por ejemplo, en los tiempos de apostasía, reinados de Acab y de Manasés, estuvieron allí los profetas Isaías, estuvo el profeta Elías, el profeta Eliseo. Cada uno de ellos estuvieron allí reprendiendo, exhortando, haciendo que el pueblo volviera de alguna manera a la comunión con el Señor. En tiempos posteriores al exilio babilónico, cuando los judíos fueron deportados a Babilonia y luego que regresaron a su tierra, también estuvieron allí los profetas para impulsar al pueblo al Señor. Los profetas de Dios cumplen de alguna manera unas características especiales. Lo primero es que su mensaje tiene que estar alineado con las Sagradas Escrituras. El profeta Isaías dijo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hablando de los adivinos, de los encantadores y de muchos otros falsos profetas. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es decir, tenía su palabra, sus profecías, que ser de acuerdo a las Escrituras. Son la Biblia la regla, la medida que prueba un profeta. Si un profeta sale con sueños, con visiones, hablando de cosas que no están acorde a la palabra del Señor, esto implica que no es un verdadero profeta. Otro de los asuntos es que lo que el profeta profetice, entonces se cumple. Dice, si el profeta que profetiza de paz, entonces no se cumple lo que el profeta dijo, no lo ha enviado el Señor. ¿Por qué dice eso el profeta Jeremías? Porque en aquel tiempo los profetas empezaron a profetizar, va a haber paz, va a haber paz. Y Dios le dice a Jeremías, no va a haber paz. Hasta que pasen 70 años, Israel no volverá a tener paz. Y entonces los profetas venían profetizando paz. Y Jeremías dijo, a ver, si esos profetas están profetizando paz, y la paz no se da, es porque el Señor no los envió. Y así era. Así que el profeta no puede hablar en nombre de Jehová, algo que el Señor no le haya dicho. Debe su vida ser un ejemplo, su vida debe ser un testimonio de que está dedicado al Señor. Los profetas tienen unas características particulares. Están para hacer volver al pueblo al Señor. Estas características las vemos en Elías, estas características las vemos en Ezequiel, las vemos en Isaías, las vemos en la mayoría de los profetas. Su objetivo era que el pueblo volviera a Dios. En el Nuevo Testamento también había profetas. Después que Jesús vino, hubo profetas. Dice que el profeta Agabo tenía 4 hijas también que profetizaban. Y estos profetas estaban para guiar, de alguna manera, dirigir la iglesia. Mas estos profetas no están para dictaminar nuevas doctrinas ni nuevas cosas. Están más bien para guiar, para aclarar el camino. Las doctrinas de la iglesia habían sido establecidas por Cristo Jesús y replicadas por los apóstoles. Los profetas no estaban allí para dar nuevas doctrinas. Los profetas están allí para guiar, para dirigir al pueblo en medio de incertidumbre o para reprender y hacer volver al pueblo al Señor. El don profético es un don dado por Dios a su iglesia. Y como todos los dones que el Señor ha dado, son dones que están presentes siempre dentro del pueblo de Dios. Y saben, cuando el Señor habla de su iglesia en el tiempo del fin, en los postreros días, en Joel 2:28, hablando de los días postreros, que Pedro dijo que su cumplimiento estaba allí en el día de Pentecostés, pero que también es una proyección al pueblo de Dios en el tiempo del fin.
Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Profetizando así que el Espíritu de Dios y el Espíritu de profecía va a continuar siempre en la iglesia de Dios, siempre en la iglesia del tiempo final. Cuando el apóstol Juan allí en visión ve al pueblo de Dios o ve el conflicto entre Satanás y el pueblo del tiempo final, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y posteriormente en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, ese espíritu que guía a los profetas, que testifica de Jesús, que guió a los apóstoles, que guió a los escritores bíblicos para testificar de Jesús, estará presente también en la iglesia en el tiempo del fin, para continuar testificando de Jesús, hablando de Jesús y llevando a la gente hacia Jesús. Pero debemos recordar que hay una falsificación del don profético. Y algunos cristianos a veces toman el espíritu de adivinación como si fuera el don profético. Y entonces a través del espíritu de adivinación le pueden decir a la gente, a usted le va a pasar esto mañana, usted va a ganarse esto, va a viajar a tal lugar, y funciona como aquellos adivinos que leen las cartas, que leen el tabaco, que leen el café. Ese no es el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía va para llevarnos hacia la palabra de Dios. El espíritu de profecía existe para llevarnos hacia Cristo. El espíritu de profecía existe para guiar a la iglesia en su conjunto. El enemigo falsifica todos los dones que el Señor ha otorgado a su iglesia. Y por eso debemos ser muy cuidadosos cuando alguien se levanta diciendo, yo tengo el don de profecía. A mí el Señor me revela cosas. Necesita someterse al escrutinio de la palabra de Dios, al escrutinio de la iglesia, para determinar si en esa persona mora el Espíritu de Dios y está hablando el Espíritu de Dios. Y a lo largo de la historia de nuestra iglesia, la iglesia solamente ha reconocido para estos últimos tiempos a una profeta, Elena de White. A través de su consejo, los miembros de la iglesia han aprendido a estar más cerca de Cristo, a apreciar más la palabra del Señor. Claro está, muchas personas intentan hacer exactamente lo que ella dijo que no hiciéramos, y es poner sus escritos por encima de la Biblia. Muchas personas han llegado casi que al punto de reemplazar los escritos de la Biblia por los escritos de Elena de White. Y es algo que ella misma dijo, nunca lo hagan, porque mis escritos tienen como objetivo llevar a la gente a la palabra de Dios, llevar a las personas a la Biblia, porque es la Biblia la única regla de fe y práctica para el cristiano. Las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no están basadas en los escritos de Elena de White. La fundadora de la Iglesia Adventista no fue Elena de White, fue un grupo de personas, de pioneros que se dedicaron a estudiar la Biblia y a redescubrir las verdades que habían sido olvidadas. Elena de White fue levantada por el Señor en aquellos momentos para guiar, para alentar, para reprender cuando el pueblo iba descarriándose hacia lugares donde no debería ir. Pero no fue sus escritos ni sus visiones lo que marcaron el inicio de nuestras doctrinas. Más bien eran doctrinas que estaban ya establecidas en la palabra del Señor y que habían sido olvidadas. Cualquier adventista del séptimo día sincero puede demostrar a través de la Biblia y solo con ella la adherencia a cada una de las doctrinas que profesa el adventismo del séptimo día. Nosotros creemos que Dios levantó a esta mujer, Elena de White, como profeta en el siglo XIX, con el objetivo de alentar a su pueblo, de guiarlo, de llevarlo a una conexión más profunda con el Señor. En un momento cuando el legalismo estaba a punto de arrasar con el cristianismo en el mundo, Dios levantó a su profeta para exaltar a Jesús y para decirle, hay que volver los ojos a las Escrituras,
hay que volver los ojos hacia Cristo Jesús. El espíritu de profecía tiene como objetivo levantar a Jesús como el centro de nuestra salvación. El espíritu de profecía tiene como objetivo llevarnos a Jesús como el único suficiente para nuestra redención y para nuestra salvación. Cualquier profeta que se levante para desviar nuestra mirada de Jesús puede ser considerado un falso profeta. Cualquier profeta que se levante para hablar en contra de lo que Jesús dijo, para hablar en contra de lo que los profetas dijeron, puede ser considerado un falso profeta. Y si hay un campo en el cual debemos tener mucho cuidado, es en este campo, porque Jesús dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, los cuales engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los escogidos. Que Dios nos ayude cada día a hacer de su palabra la única regla de fe y práctica en nuestra vida. Y que sigamos el consejo que una vez Josafat dio al pueblo: creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados.